Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Les comento primero de que pues me comuniqué hace unos momentos con el ingeniero Ariel, que es el coordinador del área de mecánica al que pertenece el curso ese semestre de Resistencia a Materiales 2, indicándole que aún no me habían activado el módulo. Entonces me comentaba de que el jueves él había solicitado la apertura del módulo, entonces pues que iba a tratar de que me lo activaran el día de hoy. Yo les pido entonces que por favor puedan estar pendientes al Moodle y ojalá hoy ya nos puedan activar el espacio para que puedan empezar a obtener la información que allí encontraran. Entonces, pues estamos pendientes todavía. Ojalá que pues, ya hoy lo puedan activar después de ya un par de días de clases. Muy bien, ¿se recuerdan que estábamos trabajando ya aquí en el curso con los temas de esfuerzos planos? Que definimos que eran los tipos de esfuerzos y cómo se comportaban en distintos puntos de un material. Entonces, ya hoy, 14 de febrero, pues trabajaríamos con el tema de esfuerzos principales y esfuerzos cortantes máximos. ¿Sí? Tema que vamos a culminar el día miércoles, porque no nos va a dar tiempo de trabajarlo todo hoy. Entonces, recuérdense que habíamos hablado de que estábamos analizando ahora segmentos infinitesimalmente pequeños para analizar los esfuerzos. Finalmente vimos cómo los ángulos en el que se analizaban esos esfuerzos iban cambiando los esfuerzos, encontrando algunos valores específicos para ángulos dados. Pero la pregunta sería ahora, ¿qué pasaría si nosotros deseáramos encontrar el ángulo en el que exista el esfuerzo máximo? Entonces, vamos a trabajar eso hoy. Hoy, solo la fecha, 14 de febrero del 2022. Y vamos a trabajar entonces los esfuerzos principales. A ver, pues. ¿Se recuerdan que definimos en los últimos días, el último día de clases, que los esfuerzos a un ángulo dado, los esfuerzos normales, o los esfuerzos axiales, como quiero decirle, a un ángulo dado están dados por la ecuación esfuerzo en X más esfuerzo en Y dividido 2 más esfuerzo en X menos esfuerzo en Y dividido 2 por el coseno de 2 veces el ángulo más el esfuerzo cortante XY multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo. Ahí tenemos entonces los esfuerzos. ¿Se recuerdan que esos esfuerzos me permitían también encontrar el esfuerzo en Y, utilizando la ecuación de que el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y tenía que ser exactamente la suma del esfuerzo en X en otro eje, más el esfuerzo en Y, es el nuevo eje también. ¿Sí? Entonces, la suma de los esfuerzos era constante, los esfuerzos normales era constante independientemente del ángulo en el que estuviéramos trabajando. Entonces intentemos encontrar cuál sería el ángulo en el que vamos a encontrar el esfuerzo normal máximo. Esto se vuelve un poquito matemático, porque ustedes recordarán que para encontrar un máximo, ¿qué teníamos que hacer? ¿Alguien que se recuerde? ¿Cómo encontramos un máximo? ¿Derivando? Exactamente, derivando. Entonces eso vamos a hacer. Recuérdense que estos datos de esfuerzo en X, esfuerzo en Y, esfuerzo cortante, pues son dados específicamente para un segmento de esfuerzo plano. Por lo tanto, lo que está variando es el ángulo. Entonces yo voy a derivar, voy a tratar de encontrar la derivada del esfuerzo de X1 respecto al ángulo. Vamos a derivar respecto al ángulo. Entonces, como estamos derivando respecto al ángulo, en la derivada esto es 0. Ahí no hay derivada. Sin embargo, pues esto al ser constante, el coseno de 2 veces el ángulo sí tiene derivada. La derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí voy a poner menos el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 por el seno de 2 veces el ángulo, multiplicado por la derivada del otro, que es un 2, entonces aquí un 2 por. Y ahora derivamos esta expresión, en la que esfuerzo cortante XY es constante. Entonces aquí me quedaría más el esfuerzo cortante en XY por la derivada del seno, que es el coseno de 2 veces el ángulo, por la derivada de lo de adentro, que es 2. Y ahí está la derivada. Para poder encontrar ese máximo, entonces lo que tengo que hacer es igualar a 0. Igual a 0, entonces noten algo bien peculiar. Primero, que esto se puede cancelar con esto. Y esta expresión que está negativa aquí, pues la podría pasar positiva al otro lado.
Y me quedaría una expresión que es esfuerzo en X menos esfuerzo en Y. Todo esto multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo ya positivo. Y eso es igual a 2 veces el esfuerzo cortante XY multiplicado por el coseno de 2 veces el ángulo. Ahora, para poder despejar y encontrar el ángulo, lo que voy a hacer es pasar esta expresión a multiplicar al otro lado, y a dividir, perdón, y esta a dividir. Entonces aquí me quedaría que el seno de 2 veces el ángulo dividido el coseno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el esfuerzo cortante XY dividido el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Si no me he equivocado, ¿verdad? Ahí iría bien. Ahora, recordémonos un poquito de las identidades trigonométricas. ¿Cómo se llamaba aquella identidad en la que decíamos que seno dividido coseno es otra función? ¿Cómo se llama esa función? Seno dividido coseno es. Excelente. Muy bien. Tangente de 2 veces el ángulo sería igual a 2 veces el esfuerzo cortante XY dividido el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Entonces encontramos que para obtener un esfuerzo en X máximo, tenemos que aplicar esta expresión, en el que este ángulo se conoce como ángulo principal. Y generalmente se representa con un subíndice. La tangente de 2 veces el ángulo principal sería 2 veces el esfuerzo cortante XY dividido el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Entonces, con esto encontramos ese ángulo principal, que es el ángulo en el que ocurren los esfuerzos normales máximos. Sí. El ángulo en el que ocurren los esfuerzos normales máximos. Este ángulo, recuérdense, me da el esfuerzo en X. Ahora, ¿qué hago entonces? Ya tengo el ángulo. ¿Qué hago para poder encontrar cuál es ese valor del esfuerzo máximo en X? Pues si esto me da el ángulo, pues lo único que me tocaría es despejar y sustituir en esta expresión, ¿verdad? Si nosotros hacemos una manipulación algebraica y tratamos de sustituirlo directamente para que ya me quede una ecuación que me defina ese esfuerzo en X, pues vamos a hacerlo. Bien, pues primero, pónganme atención un ratito aquí porque nos va a servir algo importante. Un triángulo que después vamos a poder usar. Recordarán que cuando vimos, bueno, cuando ustedes estuvieron en Matemática 1, cuando eran muy jóvenes e inocentes, y aprendieron trigonometría, se recordaron que vieron que tangente era la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente de un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros viéramos esto como los lados de un triángulo rectángulo, yo podría escribir esto aquí. Miren, voy a dibujar aquí un triángulo en el que el ángulo aquí va a ser 2 veces el ángulo principal. El opuesto va a ser el esfuerzo en XY, solo el esfuerzo en XY. Y el adyacente sería el resto, que podría representarlo yo como esfuerzo en X menos esfuerzo en Y dividido 2. Vean que cuando nosotros hacemos esta expresión dividido esta expresión, pues el 2 pasa a multiplicar por la regla del sándwich. Y entonces, pues aquí esto me va a permitir encontrar una hipotenusa. Esta hipotenusa sería la raíz cuadrada del esfuerzo cortante en X al cuadrado más el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado. Que para simplificar, porque vamos a hacer unos cálculos, la vamos a llamar R. Entonces, esta R. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Porque entonces puedo encontrar expresiones que representen el seno de 2 veces el ángulo principal y el coseno de 2 veces el ángulo principal. De tal manera entonces que el seno de 2 veces el ángulo principal, se recuerdan que el seno se calcula como lo opuesto dividido la hipotenusa.
entonces el opuesto es este y la hipotenusa es esto de aquí. Que para no escribirlo todo, entonces vamos a escribir el esfuerzo en XY dividido R. Y el coseno sería el esfuerzo, el adyacente dividido la hipotenusa, que en este caso estaría dado por esfuerzo en X menos esfuerzo en Y dividido 2 dividido R, o 2R. Con esto, entonces, yo me voy a venir a mi ecuación que me definía el esfuerzo en X y los voy a reemplazar, o voy a reemplazar las expresiones que indican cuál es el coseno de 2 veces el ángulo y el seno de 2 veces el ángulo. Entonces, si lo reemplazamos, me quedaría aquí el esfuerzo en X, ¿sí? Que ya no lo vamos a llamar esfuerzo en X, sino le podemos llamarlo esfuerzo principal y lo vamos a llamar esfuerzo 1. Se calcularía como el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 más el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2, y aquí viene el cambio, ¿bien? Esfuerzo en X más esfuerzo en Y dividido 2. Esfuerzo en X más esfuerzo en Y dividido 2 por el coseno del ángulo. Muy bien, entonces aquí voy a escribir por el coseno de 2 veces el ángulo, pero el coseno de 2 veces el ángulo es la expresión que yo tengo aquí. Esfuerzo en X menos esfuerzo en Y dividido 2R. ¿Sí? Luego sigue más el esfuerzo cortante en XY multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo. Vean, vamos a ver. El esfuerzo cortante XY multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo. Esto entonces me llevaría a escribir aquí por el esfuerzo cortante XY dividido R. ¿Y por qué? Porque esto era el seno de 2 veces el ángulo, ¿no? Entonces, pues simplifiquemos un poquito y van a notar algo bien peculiar. Aquí me quedaría el esfuerzo 1, que sería el esfuerzo en X principal, estaría dado por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 más. Noten que esta multiplicación es como que tuviéramos esta expresión al cuadrado, ¿no? Entonces yo voy a escribir aquí esfuerzo en X menos esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado más lo mismo aquí. Esfuerzo en XY por esfuerzo XY me quedaría esfuerzo en XY al cuadrado. Y los dos pues tienen una R. Ahí está. Y observen que esta R nosotros la habíamos simplificado de esta expresión, que era la raíz de el esfuerzo cortante XY más esfuerzo en X menos esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado. O sea que si en vez de esta expresión yo escribiera aquí la raíz cuadrada de lo que es R, ¿no? Que sería el esfuerzo cortante en X menos el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal en Y, dividido 2 todo al cuadrado más el esfuerzo cortante XY al cuadrado, y en raíz cuadrada, esas expresiones de aquí serían casi iguales, con la única diferencia de que esto es un radical. Y las operaciones matemáticas, pues me permitían escribir entonces que el esfuerzo 1, o el esfuerzo principal en X, estaría dado por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, dividido 2, más la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, dividido 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Y así tengo entonces una expresión que me define el esfuerzo principal para el eje X, que depende únicamente del esfuerzo X, el esfuerzo Y, es decir, los esfuerzos normales, y el esfuerzo cortante al que está sometido un elemento en esfuerzo plano. ¿Estamos? A esto se le conoce como esfuerzo principal, que es el esfuerzo máximo para el eje X, ¿verdad? Esfuerzo principal. Pero este es el esfuerzo en X, dijimos, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar el esfuerzo en Y? Pues, se los había mencionado al principio, el esfuerzo en Y dijimos que lo podíamos localizar si aplicamos esta expresión, ¿verdad? Por lo tanto, yo podría escribir aquí el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y más, más no, es igual al esfuerzo 1 más, vamos a llamar al otro, el esfuerzo 2, que sería el esfuerzo secundario, el esfuerzo principal secundario. Y si nosotros despejamos el esfuerzo principal secundario, esfuerzo 2, me quedaría el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y menos el esfuerzo en 1. ¿Qué si hacemos aquí una manipulación algebraica? Que ya no lo voy a hacer porque ya nos metimos mucho a todo lo algebraico. Llegamos a que el esfuerzo en Y o al esfuerzo principal secundario estaría dado por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y
dividido 2 menos la raíz cuadrada del esfuerzo en X más, no, menos el esfuerzo en Y dividido 2, todo esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. ¿Sí? De forma general, entonces el esfuerzo 1 y 2, difieren únicamente por un signo, estaría dado por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, dividido 2 más menos la raíz del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, dividido 2 al cuadrado, más el esfuerzo XY al cuadrado. Y así, entonces tendríamos fórmulas que describen el esfuerzo plano máximo para un ángulo específico. ¿Y cómo localizamos ese ángulo? Pues dijimos que se encuentra con que la tangente de 2 veces el ángulo principal es igual a 2 veces el esfuerzo cortante de XY dividido el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Ecuaciones que describen entonces los esfuerzos principales, es decir, los esfuerzos normales máximos. ¿Estamos? Esto es teoría, ¿verdad? Es importante porque no quiero que olvidemos estas ecuaciones de aquí, porque nos van a volver a servir. Sí, nos van a volver a servir. A ver, pues, estas son las ecuaciones que nos permiten encontrar los esfuerzos normales máximos. Bueno, pero entonces ya tengo algo aquí bien sencillo. Ya sé cuál es el esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? Ya sé cuál es el esfuerzo normal máximo, tanto en X y en Y. Pero, ¿cuál sería el esfuerzo cortante correspondiente al... cuando nosotros tenemos estos esfuerzos normales máximos? Pues como ya tengo ángulos, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, esfuerzos, voy a escribir aquí que vamos a calcular los esfuerzos cortantes asociados a los esfuerzos principales. En otras palabras, ¿cuál es el esfuerzo cortante cuando nosotros tenemos los esfuerzos normales máximos? Aprendimos, lo copié por acá, que el esfuerzo cortante para un ángulo específico es esta expresión. ¿Sí? Coseno de 2 veces el ángulo, seno de 2 veces el ángulo y ciertas expresiones aquí, ¿sí? El signo. Entonces, pues vamos a utilizar esta expresión y hallar el esfuerzo cortante máximo cuando nosotros tenemos el esfuerzo normal máximo. El esfuerzo cortante XY1 estaría dado por, según la fórmula, el esfuerzo cortante XY por el coseno de 2 veces el ángulo, menos el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 por el seno de 2 veces el ángulo. Si no me equivoco. Si no me he equivocado. Sí. Ahora, reemplacemos entonces los valores de coseno y seno que hemos dejado aparcados acá atrás. Seno es el esfuerzo cortante XY dividido R. Y el esfuerzo X menos el esfuerzo en Y dividido 2R es el coseno de 2 veces el ángulo principal. Entonces aquí me quedaría el esfuerzo XY1 estaría dado por el esfuerzo cortante XY por el coseno de 2 veces el ángulo. El coseno dijimos que era el esfuerzo X menos el esfuerzo en Y dividido 2R menos el esfuerzo X menos el esfuerzo en Y dividido 2 por el seno de 2 veces el ángulo, que era el esfuerzo en X, Y dividido R. Y simplifiquemos y veamos de cuánto es ese esfuerzo cortante XY. Noten algo bien peculiar, por favor. Esta expresión es muy parecida a esta, ¿no? Casi por leer. O sea que si nosotros tomamos este R de aquí y lo movíamos para acá, pues ya son iguales, ¿no? Y resulta entonces que esta expresión y esta expresión también son las mismas. Y por lo tanto las expresiones son idénticas y se están restando. Y finalmente entonces concluimos que el esfuerzo cortante XY va a ser 0. Entonces los esfuerzos cortantes asociados a los esfuerzos principales siempre es 0. ¿Sí?
los esfuerzos cortantes en un segmento plano, cuando nosotros tenemos esfuerzos normales máximos, siempre son 0. ¿Estamos? Los esfuerzos cortantes siempre son 0 cuando nosotros tenemos esfuerzos normales máximos. ¿Alguna pregunta de momento? Es teoría, ¿verdad? Ahorita la vamos a aplicar para resolver unos ejemplos. Muy bien. Vamos entonces a resolver un ejemplo. Dije, perdone. Dígame. ¿Podría regresar a la página 1, por favor? Solo para Claro. tomar captura. Muy bien. Permítame. En la parte inferior, disculpe. Muy bien. Exacto. Muchas gracias. Muy bien. A ver, pues. Aplicamos entonces esto con un ejemplo para resolver dudas y curiosidades que hayan quedado pendientes. Ahí está. Miremos, pues. Dice el problema. Un elemento en esfuerzo plano está sometido a esfuerzo en X de 100 megapascales, el esfuerzo en Y de 80 megapascales y el esfuerzo cortante de 28 megapascales. Vean que todos son positivos, ¿no? Tensión, positivo. Consulte la figura para el problema 7.2. Problema 7.2.2. Determine los esfuerzos principales y muéstrelos en un diagrama de un elemento orientado de manera propia. Entonces, lo que me está diciendo el problema es que necesitamos calcular cuáles son los esfuerzos principales y cuál es el ángulo en el que está sucediendo esto. Porque pues me pide que dibuje un elemento orientado de manera propia. Entonces, como tenemos ya nuestras fórmulas, vamos a hacer lo siguiente. El esfuerzo 1,2, dijimos que se calcula como el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 más menos la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante X. Bien fácil, ¿no? Ya tenemos esta ecuación que me simplifica todo. Entonces, pues simplemente voy a reemplazar datos, recordando que el esfuerzo en X, para este caso, es de 100 megapascales. El esfuerzo en Y es de 80 megapascales. El esfuerzo cortante es de 28 megapascales. Entonces, reemplacemos datos. Aquí me queda que el esfuerzo 1,2 estaría dado por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y. O sea, aquí me quedaría 180 megapascales dividido 2 más menos la raíz cuadrada de esfuerzo en X menos esfuerzo en Y. 100 menos 80 me quedarían 20 megapascales dividido 2, todo esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY, que son 28 megapascales. Ahí está. El esfuerzo 1, 2, ¿sí? 180 dividido 2 es 90 megapascales, más menos la raíz cuadrada. Bueno, no ponemos de nada de la raíz cuadrada. 20 dividido 2 es 10. Entonces aquí me quedaría 10 al cuadrado, más 28 al cuadrado. Y le saco raíz cuadrada de esto, y me queda 29.73. Entonces aquí me va a quedar 29.73 megapascales. Por lo tanto, el esfuerzo 1, que es el esfuerzo principal máximo, sería 90 más 29.73. Entonces, 90 más 29.73. ¿Qué me quedaría de 119.73 o más o menos 120 megapascales?
Y el esfuerzo 2 sería la resta, ¿no? 90 menos 29.73. Entonces 90 menos 29.73, que me queda de 60.27, o digamos 60 megapascales. Ahí hemos calculado los esfuerzos principales, es decir, los esfuerzos, ambos que me salieron positivos. Estamos hablando de que estos esfuerzos son de tensión, es lo más que podemos encontrar. Y noten algo bien importante, y es que la suma de estos esfuerzos, 120 más 60, es 180, tal como la suma de los esfuerzos iniciales, 100 más 80, 180. Recuérdense que la suma siempre tiene que ser la misma. Entonces, este 100 lo más que puede llegar a ser 120, y este esfuerzo lo más que puede llegar a ser es 80. ¿Sí? Vean que aquí, cuando el máximo ocurre, 120, el otro es 60, es decir, el máximo se da antes, ¿no? Sí. Aquí hemos encontrado el máximo. Entonces, ahora intentemos localizar a qué ángulo están. Entonces, aquí me queda que la tangente de 2 veces el ángulo principal, es decir, para el más grande, se calcula como 2 veces el esfuerzo cortante en XY, dividido el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Recuerden que si necesitan tiempo para copiar, me dicen, porque se me olvida que les estoy dando clase, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante en X es de 28 megapascales. En este caso, entonces, la tangente de 2 veces el ángulo principal es de 2 por 28, dividido en el esfuerzo en X, que es 100, menos el esfuerzo en Y, que es 80. Entonces, 2 por 28, dividido 100 más 80, que es 20. Entonces me queda aquí que la tangente de 2 veces el ángulo principal, muchas gracias, 2.8. Y ahora, saquémosle la tangente inversa. Y me queda que es de 70, entonces 2 veces el ángulo principal es igual a 70.35. Y aquí empieza un inconveniente bien importante. Y es que se supone que la tangente inversa de un valor específico siempre se cumple para dos ángulos dados. Se cumple para el valor que me está dando y para un ángulo que es 180 veces mayor. O sea, aquí me pude haber salido 70.35, pero 70.35 más 180 también cumple 250.35. También cumple. Entonces, miremos. Si yo le saco tangente, para comprobar, ¿no? Tangente a 70.35, pues me da 2.8. Y le saco tangente a 250.35, pues también me da 2.8. Entonces aquí tengo un conflicto, porque el ángulo, bueno, aquí todavía me falta despejar el ángulo principal, ¿no? 2 veces el ángulo principal podría ser 70.35 o podría ser 250.35. ¿Sí? Entonces, los ángulos principales que tengo serían la mitad, que serían 35.17, y el otro, que serían 125.17 grados, serían los ángulos principales. Sin embargo, un ángulo está referenciado para el ángulo 1 y otro está referenciando el ángulo 2. Y empieza un problema. ¿Cuál está referenciando a cuál? Entonces, vamos a hacer un análisis para poder determinar bien cuál es el ángulo que está referenciando a quién, a cuál de los dos esfuerzos que tenemos allá. Porque puede ser que este ángulo de 35.17 grados esté referenciando al valor de 120 megapascales, o puede ser que esté referenciando al valor de 60 megapascales. Y necesitamos saberlo con claridad. Para eso, entonces, es donde vamos a utilizar estas fórmulas que se habían quedado pendientes aquí, por segunda vez. Voy a copiar. Miren, pues. Y voy a recordarles algo que aprendieron en Mate 1 ya hace algunos años. Recuérdense que cuando aprendieron las funciones trigonométricas, pues les enseñaron de que el seno, el coseno y todo eso eran positivos en ciertos ángulos, ¿no? Entonces, recordemos, el seno de aquí, el seno es positivo. Y el coseno es positivo. En este cuadrante, el seno es positivo
pero el coseno es negativo. Aquí el seno es negativo y el coseno también. Aquí el seno es negativo y aquí el coseno es positivo. ¿Sí? Recuerden, esto es importante porque nos va a servir. Okay. Vamos a determinar los valores del seno de 2 veces el ángulo P y el coseno de 2 veces el ángulo P, porque estas fórmulas referencian el ángulo principal. Es decir, con eso voy a saber yo quién de los dos es el ángulo principal, si es 35.17 o 125.17. Para eso, entonces, pues voy a evaluar los valores de esfuerzo en X dividido a R. ¿Y quién era R? Recuerdan que R dijimos que era esta hipotenusa, ¿no? O sea, este valor. Y ese ya lo calculamos. Ese valor era 29.73. Entonces nos vamos a aprovechar de ese valor aquí. Y yo sé que esto es de 29.73. Ah, no, no es cierto. Eso es R, dijimos, ¿verdad? Aquí 29.73. Y el esfuerzo cortante XY, el esfuerzo cortante XY es 28. El esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, pues sería 100 menos 80. 100 menos 80 es 20, dividido 2 veces, 2 por R, que es 29.73. Y no lo vamos a pegar, solo vamos a ver qué signo daría como resultado. Pues esto sería mayor que 0, por lo tanto es positivo, ¿no? Y ese resultado también sería mayor que 0, por lo tanto es positivo. Noten que si en algún momento el esfuerzo en X es mayor que el esfuerzo, perdón, que el esfuerzo en Y es mayor que el esfuerzo en X, pues va a quedar un resultado negativo. Entonces no necesariamente siempre va a ser positivo. Entonces aquí tengo que el seno del ángulo es positivo y el coseno del ángulo es positivo. Por lo tanto, el resultado, el ángulo principal, va a ser un ángulo que esté en el primer cuadrante. ¿Cuál de los dos está en el primer cuadrante? Pues está claro que es de 35.17. Ojo, porque no siempre va a ser así. ¿Sí? A veces nos puede salir el siguiente, ¿no? Entonces tenemos que poner mucha atención con los cálculos. Entonces, el ángulo principal es de 35.17 grados. Y con eso entonces ya nos podemos poner a dibujar el segmento que el problema necesitaba. Recuérdense que el esfuerzo cortante asociado a este ángulo es 0, ¿no? No hay esfuerzos cortantes. Entonces voy a ponerme a dibujar el segmento que el problema me pide. ¿Estamos? Observen que el esfuerzo 1 es de 120 megapascales. Atención, entonces le voy a poner aquí que ese esfuerzo máximo es de 120 megapascales. Y el otro es de 60. Entonces le voy a poner aquí que este es 100, bueno, se lo voy a escribir después de rotarlo. Y este de 120 lo vamos a rotar un ángulo de 35.17 grados. Entonces, lo vamos a rotar. 35.17. Supongamos que eso es 35.17, ¿no? Entonces, este es el ángulo de 35.17 grados, para el cual el esfuerzo aquí es de 120 megapascales. Y este va a ser el de 60 megapascales. Noten que estos esfuerzos están separados 90 grados. Si a 90 grados yo le sumo 35.17, obtengo 125.17. Por lo tanto, este otro ángulo me está haciendo referencia al otro esfuerzo. Y no hay esfuerzos cortantes porque los esfuerzos cortantes son 0. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta?
¿Se comprende? Inge, disculpe, Dígame. solo que me perdí un poco cuando determinó el ángulo que referenciaba al Esfuerzo principal. esfuerzo. Bueno, Sí, ¿cómo supe que era este de 35? Me imagino, ¿no? ¿O cómo sí, calculé eso. que era? Sí, ¿cómo supo que era? Bueno, para poderlo determinar, tenemos que ver los signos de las funciones trigonométricas seno y coseno. Como son positivos, entonces el ángulo principal tiene que estar en este cuadrante. Y recuerde que el ángulo tiene que estar entre aquí 0 y 90. Entonces, de estos dos ángulos de 2P, ¿cuál de los dos es el que está entre 0 y 90? Pues es de 70.35. Al ser de 70.35, entonces el ángulo principal, que sería la mitad, es de 35.17. Ah, ya. Gracias, Inge. Muy bien. Ingeniero, disculpe. Dígame. Entonces el ángulo de 125.17 deja de ser el ángulo principal. Sí, es el ángulo, bueno, más o menos. Es el ángulo principal secundario, porque me está referenciando el esfuerzo secundario. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? ¿O suficiente con esto? Inge, disculpe. Dígame. ¿Podría regresar a la primera parte del ejercicio solo para tomarle captura? Muy bien. Gracias. Un poco más alejado, por favor, para que salgan las instrucciones. Muy bien. Gracias. Bueno. A ver, pues hagamos otro ejemplo, ¿no? Porque de repente, si hay alguien que no le ha quedado claro de todo el procedimiento, pues tal vez ahorita sí queda claro. Tenemos 10 minutos de clase. Yo creo que en 10 minutos terminamos el ejemplo. A ver, pues dice así. Los esfuerzos que actúan sobre el elemento A en el alma de un riel de ferrocarril son 40 megapascales de tensión en la dirección horizontal y 160 megapascales de compresión en la dirección vertical. ¿Sí? Consulta la figura. Además, también actúan esfuerzos cortantes de 54 megapascales en las direcciones que se muestran. Consulte la figura del problema. Determine los esfuerzos principales y muéstrelos en un diagrama de un elemento orientado de manera apropiada. Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí los valores de esfuerzo en X, esfuerzo en Y y esfuerzo cortante. El esfuerzo en X, el esfuerzo normal en X, es este. Y vean que por ser tensión, pues es positivo. 40 megapascales. Y el esfuerzo en Y es compresión, entonces sería de menos 160 megapascales. Y el esfuerzo cortante XY, se recuerdan que sabemos positivo, positivo, dependiendo de la cara que actúa. El esfuerzo cortante está aplicándose en esta dirección, que es la cara Y, pero que apunta en dirección negativa del eje X. En X negativo, pero en Y positivo, y más por menos es menos. Por lo tanto, tengo que el esfuerzo cortante es de menos 54 megapascales. Entonces, determinemos aquí los esfuerzos principales. La fórmula o la ecuación que me permite determinar los esfuerzos principales está dada por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2, más menos la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Entonces, recuérdense que este dato me sirve para determinar ángulos. Entonces, por eso es de que lo calculamos aquí por aparte. Entonces, aquí me quedaría esfuerzo 1, 2, que sería esfuerzo en X, que serían 40 menos 160, ¿no? 40 menos 160, y todo esto dividido entre 2, y me queda aquí menos 60. Más menos la raíz cuadrada del esfuerzo en X, que es de 40, menos el esfuerzo en Y, que es negativo, entonces se convierte más, 160, dividido 2, al cuadrado, más el esfuerzo en X, que es 54 al cuadrado. Y esto me da 113.65. 113.65.
Por lo tanto, el esfuerzo 1, el esfuerzo 2, ¿sí? El esfuerzo 1 sería menos 60 más 113.65. Y eso me da 53.65 megapascales. Y el otro que es menos 60 menos 113.65, 65, que es de menos 173.65 megapascales. Noten que este esfuerzo es de compresión y este es de tensión. Vean que aquí era 40 y lo más que podemos llegar a esperar es 53.65, ¿verdad? Mientras que el esfuerzo en Y, pues sí puede aumentar, ¿no? De 160 aumentó a 173 ahora también. En el caso anterior, pues disminuyó. Recuérdense que la suma de estos siempre tiene que ser constante. Entonces, 40 menos 160 me da menos 120. Comprobemos aquí 53.65 más menos 173.65. Conservamos nuestros 120 megapascales. Por lo tanto, determinemos ahora el ángulo. Entonces, la tangente de 2 veces el ángulo principal, dijimos que es 2 veces el esfuerzo en X, Y, dividido el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. En este caso, entonces, 2 por el esfuerzo en X, que es de menos 54, dividido el esfuerzo en X, que es 40, menos el esfuerzo en Y, que es menos 160, me da menos 0.54. Menos 0.54. Finalmente, entonces, 2 veces el ángulo P sería de la tangente inversa de lo que me acaba de salir aquí y me da menos 28.37 grados. Y recuérdense, dijimos que la tangente me da dos valores separados por 180, ¿no? Entonces, menos 28.3690 más 180 grados. Y me queda que el otro ángulo es de 151.63. ¿Quién referencia a quién? El ángulo negativo sería un ángulo referenciado respecto al eje X hacia abajo, ¿no? Y este ángulo sería un ángulo positivo aquí. Entonces, intentemos ver cuál es cuál. ¿Cómo dijimos que hacíamos eso? Pues usando nuestras ecuaciones de seno y de coseno para determinar qué signos van a tener. Como ya vimos que solo nos interesan los signos, para determinar en qué cuadrante están y qué ángulo puedo utilizar, pues vamos a ver esto. El esfuerzo en XY es negativo. El esfuerzo en XY es negativo, ¿ven? El esfuerzo en XY es negativo. Y R, pues R es positivo. Entonces nosotros esperamos que el esfuerzo en X, el seno, esto sea negativo, menor que 0, negativo. El esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Entonces el esfuerzo en X, 40 menos 160 es positivo. Entonces nosotros esperamos que esto sea positivo, mayor que 0. Por lo tanto, veamos en qué cuadrante estamos trabajando. Vamos a copiar nuestra figurita otra vez de funciones trigonométricas. Entonces observemos. Seno es negativo, entonces seno es negativo aquí y acá. Pero coseno es positivo, entonces coseno es positivo, entonces estamos hablando de esto. En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. ¿Cuál de los dos ángulos está en el cuarto cuadrante? Bueno, 151.63, pues aquí 90, aquí 180, entonces 151.63 está aquí. Y menos 28, pues menos 28, como aquí 0 y aquí es menos 90, entonces menos 28 está aquí. Entonces, el ángulo principal del que estamos hablando sería el menos 28.37. Por lo tanto, como esto es 2 veces el ángulo, entonces yo ya sé que el ángulo principal sería de menos 14.37, no, a mitad de 37. ¿Y ya qué? ¿18 más o menos? ¿19 grados? Ahí tendríamos entonces el ángulo principal y entonces nosotros, nuestro elemento, lo tendríamos que rotar en dirección opuesta a como siempre lo hemos estado guiando. Voy a copiar este. Vengo por acá.
Y lo vamos a rotar. Esta sería la posición en la que siempre está, entonces lo vamos a girar 14 grados para abajo. Entonces, supongamos que es este el ángulo de 14 grados. Entonces aquí me daría de 14.19 grados. Dándome aquí en el eje principal un esfuerzo de 53.65 megapascales. Y aquí un esfuerzo de compresión de 173.65 megapascales. Y por supuesto el esfuerzo cortante asociado para este es 0. Y así hemos resuelto otro problema.